Muy buenos días, es un gusto saludarle hoy en Así es la Vida. Seguimos en la Semana de la Mujer. Temas femeninos, sí, pero que nos interesan a todos. Hoy vamos a recorrer los sinuosos caminos de la vida de las madres, de los adolescentes. Ah, ¿verdad? ¡Qué etapa! Ser la mamá de un adolescente es mucho más que preocuparse porque no quieren arreglar el cuarto, porque tienen el grano en la nariz, muchísimo más que eso. Pero hay manera de ser estas madres amorosas, de estas guías para nuestros hijos adolescentes de hoy. Claro que sí, y es lo que queremos hoy proponerles. ¿Se queda? Bienvenidas, bienvenidos, Así es la Vida. Mayor y más chico, todos se llevan 4 hijos. Pues estamos en vivo y queremos saludarle con el ánimo de siempre, que se quede con nosotros, que nos acompañe, que platique. Le recuerdo que la oportunidad de tener un programa en vivo nos brinda la grandiosa comunicación así, al momento. Usted nos llama, platica con mis invitados, les hace una pregunta. Mis especialistas siempre vienen con el ánimo de compartir, de responder, así es que todos ganamos. Los teléfonos siempre aparecen constantemente en su pantalla, 2020-8865. Redes sociales las tenemos, las más famosas, a su disposición. Si quiere subir un comentario, hágalo en el Facebook de Así es la Vida o en la fanpage, en Claudia Ábrego Oficial, porque como se nos llenó de amigos, afortunadamente y gracias a ustedes, el Facebook del programa, abrimos el otro que ya acepta a todos los que quieran darle clic, le da clic en me gusta a Claudia Ábrego Oficial y listo. Esta mañana también le ofrezco el Twitter de casa, es todas con mayúsculas, las siglas de esta casa con mayúsculas, RTVNL Oficial, donde constantemente estamos tuiteando nuestra programación. Nosotros también tuiteamos los conductores de noticias, de programas, en fin, comunicados estamos. Y el Twitter personal, @Claudi Abrego. Bueno, ya eché mucho rollo, pero ya estamos completas en este panel para presentarles a todos y unirnos a favor de nuestros hijos adolescentes. Y ya irán llegando más elementos, más armas para presentarles en este programa. Armas pero de las buenas, que no se malinterprete la palabra. De derecha a izquierda inicio a presentarlas. Muchísimas gracias por estar aquí a todas ustedes. Mi primera invitada es psicóloga infantil. Así es. Y bueno, pues estos niños algún día serán adolescentes. Más vale ir preparando el terreno. Licenciada Diana Perla Martínez, bienvenida Diana. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Mi siguiente invitada es la primera vez que nos acompaña en el programa. Nos brindará su testimonio como madre de familia de 5. Y aquí es cuando todas tosemos. 5 criaturitas, 3 varones y 2 niñas. María Marta Cisneros de González. Bienvenida, María Marta. Gracias por venir. Gracias por invitarme y ojalá que nuestra experiencia sea edificante para alguien. Así será, estoy segura que sí. Para acompañarnos también dando su punto de vista como psicóloga clínica, como psicoterapeuta. Ella es fundadora además de CIPRE, donde podemos encontrar más psicólogos preparados como ella para apoyarnos en todas estas situaciones de la vida. Licenciada Cristina Kennington, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí y ojalá que, como comenta María, que nos vaya a caer 20 y que sea de edificación. Allá vamos, si tenemos hijos pequeños, un día serán adolescentes. Si tenemos hijos adultos, ya fueron adolescentes y a ver qué tal nos fue y nos sigue yendo. Vamos a escucharte con 5 hijos, María Marta, qué barbaridad. Bueno, pues básicamente muy bien, muy bien. Gracias a Dios mis 5 hijos ahorita ya son adultos, el más joven tiene 25 años, el más grande no digo la edad porque sacan conclusiones de edad, pero hay 3 años de diferencia entre ellos. Bien, vámonos. Lo más importante que yo quisiera transmitirle a los padres, porque lo he visto mucho con mis hijos, con los hijos de mis amigas, es que nunca desacredite un padre al otro en frente de sus hijos. En ese momento ya arruinó la vida de sus hijos, porque el hijo nunca va a tener una figura de autoridad que respetar. Porque un padre desautoriza al otro y el otro autoriza al uno. Hay que estar de acuerdo, María. De acuerdo. Desde que los niños son chiquitos, mi esposo y yo desde que tuvimos nuestro primer hijo, tenía 1 año, nos pusimos de acuerdo sobre cómo educarlo. Mi esposo es extremadamente sobreprotector, entonces él quería tenerlo siempre encerraditos en una burbujita de cristal, que no salieran, que no hicieran. Y yo le dije, mira, nuestros hijos no nos van a tener a nosotros para siempre.
no sabemos cuándo les vamos a faltar, así es que vamos a criar a nuestros hijos totalmente independientes. ¿Cuál fue la principal mortificación en la etapa de tus hijos adolescentes? Ahora, como son 5, seguramente te tocó tener todas las etapas juntas, al niño, al preadolescente, al adolescente y al adulto joven. Como si hay dice, 2 o 3 años de diferencia entre cada uno de ellos, o 3. 3 a 4 años. Bien. Lo más importante es estar pegado a tus hijos, saber qué sienten, qué piensan, qué necesitan, cuáles son sus inquietudes. Cada uno de ellos es totalmente diferente. Uy, sí. No puedes utilizar un patrón para todos, cada uno es un individuo particular. ¿Cómo estabas, María Marta, pegada a ellos? Desde llevarlos y ¿cómo traer... lograrlo, Porque luego dices, mamá, déjame respirar, espérame. Lo que pasa es que como que desde pequeños vas fincando el vínculo. Yo siempre les ayudé a estudiar, estuve con ellos en cada uno de sus exámenes, en cada una de sus competencias, en cada uno de sus retos. Les impulsamos a seguir los retos, a nunca darse por vencidos. Entonces siempre hubo la cercanía, nunca hubo el momento de que mamá no te acerques a mí. Los llevaba al colegio, los recogía del colegio, a veces eran 4 o 5 colegios diferentes y a los 4 o 5 había que llevarlos, claro, había que estar todos listos a tiempo, y esa comunicación que se establece cuando los llevas y cuando los recoges nunca la vas a tener si no es en ese momento. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Y en ese momento de la inquietud es cuando te lo dices. Hay que escucharlos cuando están diciendo algo y preguntarles y seguir platicando con ellos. Y que te importe lo que digan. Exacto. Yo he visto muchas personas, bueno, a veces en los programas de televisión también, que un niño, un adolescente le dice a su mamá algo que le pasó y la mamá no lo cree o lo desestima. Ay, es que tú siempre con tus cosas estás inventando, es una ilusión. Entonces el niño se siente incomprendido. Exacto. Y se siente injustamente tratado. En las escuelas de mis hijos nos decían, es que los papás tienen que apoyar a los maestros para que los niños les hagan caso. Le decía yo a la maestra, sí, pero la maestra tiene que ser justa. Claro. Porque si la mamá le da la razón a la maestra sin ver dónde está la justicia, el niño se va a sentir traicionada por la maestra y por la mamá. Ay, mucha sabiduría en esas palabras. Tienes que estar al pendiente. Por eso decías hace rato, estuve pegada a mi hijos. Pegada. O sea, mi esposo y yo estuvimos 15 años alejados de todo, solamente para dedicarnos a nuestros hijos. Y valió la pena. Valió la pena. Las alegrías y los triunfos y los logros. Los desvelos, claro, las mortificaciones, los afanes, porque era estar con todos en todo. Claro. Valieron la pena. Qué bonita historia. Y se sigue haciendo día con día. Y te voy a decir, cada uno de ellos, a lo mejor van a decir, bueno, es la mamá gallina. Cada uno de ellos es un adulto muy triunfador, cada uno de ellos ha conseguido sus objetivos y sus retos, y a veces incluso hay que empujarlos, porque a veces es tan difícil conseguir un reto o conseguir un objetivo que ellos mismos se dan por vencidos. Entonces tú como padre tienes que decirle, nosotros nunca nos rendimos. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes? Antes de irme a la pausa, me quedan unos escasos un par de minutos para mi primer corte, pero ¿recuerdas algo que haya simbrado en algún momento de sus historias relacionado a la vida del adolescente? Algo que recuerdes en este momento y dices, ¿qué pasó? Muchas personas dicen que un adolescente no debe de irse a estudiar al extranjero porque es muy peligroso en esa etapa. Nosotros decidimos nunca limitar a nuestros hijos. Nuestro hijo mayor quería irse a estudiar al extranjero porque tenía una meta de ir a la Olimpiada y él sabía que entrenando en México no tenía posibilidades. ¿A qué edad te dijo que se quería ir? A los 17 años. A los 17 años hubo un incidente ahí de que se enojó en una salida que tuvo, quebró el vidrio del carro porque lo golpeó y me dijo, mamá, si le digo a mi papá se va a enojar mucho conmigo. Entonces yo le dije, no importa, vamos a dormirnos y mañana vemos qué le decimos a tu papá. Ándale. Entonces en la mañana le dije, mira, vamos a decirle que el carro amaneció así, que no sabemos qué pasó. Vino al rato y me dijo, no mamá, no podemos decirle eso a mi papá porque se va a mortificar porque el carro siempre está afuera. Pues va a pensar que todos los días le puede pasar lo mismo. Dije, bueno, vamos a decirle que yo en la mañana que salí a dejar a tus hermanos a la escuela, me lanzó una piedra un camión y lo quebró. No mamá, no podemos mentirle a mi papá. Tenemos que decirle la verdad. Nada más ten por seguro que va a tener consecuencias. Y tú tienes que aceptar las consecuencias. Así fue. Le dijo, papá, pasó esto, me enojé, golpeé el vidrio del carro, se quebró. Ok, vas a estar una semana sin carro. Y ahí quedó la cosa. Y se asumieron las consecuencias. Se asumieron las consecuencias. Creo que aprendiste mucho de tu adolescente de 17 años. Ah, no, pero yo le comenté a mi esposo lo que había pasado.
O sea, estábamos de acuerdo Estaban los dos. de acuerdo en ambas situaciones, ok. Pero queríamos que saber si él tenía la madurez suficiente para irse al extranjero. Y te demostró que sí. Así es. Pausa y regresamos. Así es la vida con las madres de adolescentes. Usted tiene algo que contar. 2020-8865 y la armamos, armamos el panel sabroso con su ayuda. Así es la vida, así de lógica. Así es la vida, tan bella, tan hermosa, sobre todo cuando tienes hijos adolescentes. ¡Ay, no te mortifiques! Todo está muy bien, todo es perfecto. Allá vamos, no nacimos sabiéndolo todo. Nos estamos preparando, estamos informándonos y esa es la idea del programa de hoy en Así es la vida, que tú puedas llenarte de herramientas que te funcionen, porque recuerda, ser la madre funcional de un adolescente es mucho más que preocuparte que si subió de pronto de talla, que si duerme muchísimo, que si se llenó la carita de espinillas. Va junto con pegado, pero hay más. Le voy a presentar a una nueva integrante de este panel. Ella hace un trabajo muy hermoso, con madres de familia también se reúnen, tienen un grupo donde se ayudan unas a otras y de psicóloga. Así es que esta mañana nos acompaña por primera vez en el estudio de Así es la vida, la licenciada María Elena Peña, psicóloga. Bienvenida, María Elena. Gracias. Gracias a ti por venir. Gracias por haberme invitado. Les digo a mis psicólogas, antes de escucharlas, tengo que dar opción para terminar la historia de María Marta. Bueno, esta parte de la historia que dejamos inconclusa antes de hacer la pausa porque está interesantísima. Total, que el cristal, él asumió las consecuencias de haber roto ese cristal. Asumió el castigo que le puso su papá, pero incluso se enojó mucho. Me dijo, mamá, es que mi papá me castigó. Y dije, ok, son las consecuencias lógicas de tus acciones. ¿Sí se fue a las Olimpiadas? Sí se fue a Estados Unidos, entrenaba 7 horas diarias. ¿Qué deporte? Natación. Bien. Él compitió, de hecho, en las Olimpiadas de Atlanta en el 96, en la prueba de 100 metros mariposa. Wow. Eran 100 competidores, logró el lugar 29. Excelente. Desafortunadamente, él no entrenó desde chiquito, empezó a entrenar a los 14, entonces todo lo que hizo, lo hizo en ese periodo de tiempo. Logró terminar su carrera, su maestría en la Universidad de Florida en Gainesville. Y desde entonces vive en Estados Unidos. Fíjate. Mi papá me advirtió, si dejas que se vaya, no va a volver. Se fue un año de intercambio. Es que el abuelo fue el que hizo la advertencia. Mi papá. El abuelo del niño. No, mi papá, discúlpame, mi papá dijo, no puedes limitar a tus hijos, déjalo ir. Mi mamá fue la que dijo, si lo dejas ir, no va a volver. Ay, boca de profeta. Boca de profeta. Hizo su año de intercambio. Cuando terminó el año de intercambio me dijo, mamá, me quiero quedar en Estados Unidos a estudiar. Y yo le dije, mijito, si tú consigues entrar a una universidad, te puedes quedar. Pensando que no debería lograr. Pero mi mamá me dijo, mamá, me metió en la universidad. Entrenaba, te digo, se levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba de 5 a 7, se iba a la escuela de 8 a 2 y volvía a entrenar de 5 a 8 de la noche. Pues felicidades, María Marta. Perdió muchas cosas, se perdió de vacaciones familiares, se perdió de paseos en la escuela, pero consiguió su objetivo. Logró su residencia en Estados Unidos y vive allá con su familia. ¿Qué tal? Pues a ti por apoyarlo, una enorme felicitación y un bravo. Eso es lo que le digo a las madres de los adolescentes, aunque en realidad el trato del adolescente empieza desde bebés. Y con eso voy para escuchar ahora a mis psicólogas. Pero siempre hay que apoyar a los hijos. Apoyarlos. Desde que nacen estás forjando su futuro. Aunque a veces nos dé miedo, Siempre nos da miedo. Tenemos de culpas y nos atenemos también al que dirán, porque de pronto, ¿cómo se te ocurre darle permiso que vaya a Estados Unidos? Está muy jovencita, me pasa con mi hija, las personas que me conocen de cerca lo saben. Mi hija desde los 13 años decidió que iba a Estados Unidos a vivir con su padre y a estudiar, y yo me quedé con el corazón hecho añicos, con un nudo en la garganta, pero con todo el amor del que soy capaz, le estoy apoyando. Nada más que ya quiero que se regrese. Pero hay que apoyarlos. Sí, no son una prolongación de los padres. Los hijos tienen su propia vida y los hijos, lo que nos compete a los padres es darle las herramientas para que ellos lleguen a ser plenamente unos seres humanos completos. Gracias. ¿Cómo se prepara el terreno desde pequeños? Y me voy a referir ahora a la psicóloga infantil, y que también es mamá de 3. Y que ya veo que trae un bebecito hermoso, además. Aquí viene a acompañarnos. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Palabras claves, dijo María Marta. María Marta. Comunicación,
confianza. Y algo que me gustó mucho, ser cómplice de tu hijo. Los papis tienen que, desde pequeños, forjar una comunicación y darnos el tiempo para platicar con ellos. A lo mejor la mamá trabaja, a lo mejor el papá trabaja y no comen juntos, o el desayuno se lo pasan muy rápido, y a la hora de la cena o el ratito que se ven están con sus teléfonos, con sus computadoras, y no platicaste y se te pasó el tiempo de decirle cómo te fue en la escuela. Lo más importante para ellos es que le preguntes cómo te fue, qué hiciste, te divertiste, qué te dijo tu maestro, cuáles son tus amiguitos. Si nosotros desde pequeños no interactuamos nuestra comunicación, nuestra confianza, no va a poder comunicación a los 11, 13, 14 años. Exacto. Desde pequeñitos tenemos que estar dentro de ellos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Es muy importante que uno como papá, desde que es un bebecito, lo tengas contigo. Que sigas con él sus pasos, que creas en él, que creas o que la mentira que él te dice, la fantasía que él te dice, las alegrías, que compartas con él sus éxitos para poder tener un adolescente y un joven exitoso. Esta comunicación se forja con el día a día. No podemos pretender que mi hijo adolescente se comunique cuando yo no me he ocupado de crear este terreno de confianza, de comunicación desde pequeño. Y yo aquí invito a que todos podamos abrir un espacio a la reflexión para preguntarnos, ¿hace cuánto que escucho verdaderamente a mi hijo? Que le contesto más allá del sí, no, qué bueno. Aguas, porque estamos tan inmersas en nuestros trabajos y en la cotidianidad y en los problemas y tal. Entonces, bríndese este espacio para responderse usted misma. ¿Hace cuánto que no platico con él o con ella? ¿Cuáles serían los errores, Marilena, desde tu punto de vista como psicóloga, luego escucharé a Cristi, más comunes que podemos cometer sin darnos cuenta, y no lo hacemos porque nos propongamos hacer errores, educamos con todo el amor que tenemos? Mira, fíjate, Freud dice que él cree en el determinismo freudiano. Yo ahorita que escuché eso de... Sí, me puse a pensar ahorita. Víctor Frankl, el fundador de la tercera escuela vienesa, discípulo directo de Freud, le contradijo en plena clase. Le dijo, mira, sí, la infancia influye mucho, la adolescencia influye mucho en el estado adulto, pero yo no creo en tu determinismo. A todo, Sigmund Freud. Sí. Y le dijo, no es cierto que la infancia o la adolescencia va a determinar totalmente el estado adulto, porque hay niños muy atendidos, muy protegidos y terminan en nada. Y hay niños que realmente pasan una infancia dolorosa y muy triunfadores. Entonces, este hombre, Víctor Frankl, que por cierto vino con Viva la Gente, tecnológico, trajo Viva la Gente, como que era un grupo de muchachos de todas las nacionalidades. Pero hace muchos años. Hace años, ya murió Víctor Frankl. Qué lástima que se haya terminado, porque trajo a mucha gente, era un programa precioso de valores del tecnológico, y él lo decía, miren, claro, él es un gran filósofo judío que murió en un campo, vivió en un campo de concentración, y su familia murió, él la vio morir en el campo de concentración con un sufrimiento terrible. Pero todo lo que decía este hombre era precioso. Dijo, perfecto, si tú no tuviste la oportunidad de tener una infancia preciosa con padres atentos, cariñosos, no te desanimes, por favor. Él era judío, la idea de Dios era muy general, pero el encuentro con Dios iba a romper ese determinismo freudiano. Sea cual sea tu religión, sea cual sea la idea que tienes de Dios. Entonces, ahí entró la logoterapia, que yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? Es preciosa, y sí, atender a los hijos, darles el amor, ir paso a paso con el niño. Está pasando por esta etapa, yo tengo que entender que es de autoafirmación, tiene que estar rompiendo de los adolescentes. Estamos hablando de madres, cómo comportarse con el adolescente. Hay que tener que ir paso a paso con él, pero tampoco sin el equilibrio, ni irte acá a estar ahí atosigada con él, o tampoco el abandono.
yo me voy al desayuno y a la gimnasia y el niño ya la muchacha a ver qué hace. No, el sano equilibrio, tiempo de calidad. Pero los que, yo pensé, dije, los que están viendo la televisión y dicen, oye, o sea, yo no les di amor, a mí no me dieron amor, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Dice no, sí. un encuentro con Dios y va a cambiar. Las pocas veces que fui al penal del Estado, vi asesinos, vi gente que para la sociedad es de lo peor. Cuando tenían ese encuentro, un cambio absoluto en su conducta, y eran gente violada. Hay de todo en el penal del Estado. Pero ya después de ese encuentro, claro, no vamos a decir que al niño se le va a no. Pero los que están viendo el programa no vayan a pensar, oye, a mí no me dieron eso. Lo que voy a hacer una síntesis acá, María Elena. Sí. Lo importante es que tú te sientes en este espacio y te digas a ti misma, con las herramientas que tengo ahora, voy a construir y dar lo mejor de mí, claro, para ser la guía amorosa, la madre que requiere mi adolescente de hoy. Olvídate que su historia en el pasado tuvo o no tuvo, olvídate que tú no tuviste unos padres que te escucharan, que a lo mejor papá se fue y me dejó sola. Hay que reconstruirme y tomar las mejores herramientas que tengo, y si no las tengo ahora, buscar los apoyos, porque ahora mis hijos están dependiendo de mí. Los niños, los adolescentes siguen tomándonos como modelo. Voy a concluir contigo este segmento, me queda poco tiempo para el corte, Cristi. Como modelo, yo quisiera comentar que definitivamente estoy de acuerdo, no necesariamente porque tuviste una infancia difícil vas a tener que llevarte ese estandarte o esa etiqueta de que tu vida va a ser un fracaso o que va a ser más complicada. Pero sí quisiera que no nos olvidáramos de revisar esa infancia y de entenderla. ¿Por qué? Porque así como la Marta y su relación con sus hijos determinó de una manera maravillosa la vida de ellos, también tenemos que voltear a ver nuestra infancia y encontrar qué podemos rescatar de ella, dónde podemos agarrar las fortalezas. Claro, voltear a verla para reconstruir, para entenderla y resignificarla. Exactamente. Si lo capto bien. Resignificar es un término importantísimo, que hay que darle un significado diferente, pero hay que voltear a verlo primero. Claro. El tema de hoy es hablar de madres y sus hijos adolescentes, y continuamos después de la pausa con más ideas que nos ayuden en este camino hermoso. Así es la vida, y ya volvemos. Oigan, pues tenemos muchas ideas que queremos vertir sobre la mesa. ¿Cuántas somos mamis aquí? Todas somos madres aquí, y ustedes que nos escuchan. Así es que creo que entre todas podemos dar muy buenas ideas para convertirnos en las madres amorosas, inteligentes, dispuestas y disponibles que requieren nuestros hijos adolescentes de hoy. Voy a preguntarle a Cristina Kennington, sé que ella conoce bien el tema, ¿qué características viven los adolescentes de hoy? Por ejemplo, ¿qué cambios como mamá debo esperar en mi hijo adolescente? Fíjate, por ejemplo, Cristi, la adolescencia viene a ser una etapa sumamente difícil. De hecho, desde la palabra habla acerca de dolor, el dolor de crecer. En la adolescencia vemos una recapitulación de toda la infancia, y por eso me pareció muy importante lo que mencionaba la mamá, María Marta, ¿sí?, que en relación a la infancia de sus hijos, porque en la adolescencia va a ser una recapitulación de todo. Va a ir etapa por etapa y todos los dolores que sintió los va a volver a experimentar, okay. Y hay incluso cosas que vivió en la infancia que no entendió o que no captó, que en la adolescencia viene como que ya entendí, mis papás cuando se estaban peleando a lo mejor había un posible divorcio, entonces en la adolescencia le va a doler tal vez lo que no le terminó de entender o de doler en la infancia. Entonces ahí de entrada en la adolescencia vemos una recapitulación, pero además es un momento sumamente complicado porque estamos viendo cambios en las tres esferas. Hay cambios psicológicos, de identidad, una búsqueda de identidad, está buscando conformarse como un individuo, diferenciarse de mamá y papá, decir, ya no soy ese niño que tú dices que yo debo de ser, voy a ser el joven que yo quiero ser, a veces rebelándose a los papás y a veces no, a veces toma cosas y bueno, ahí depende de la historia del joven, ¿no? Eso es a nivel psicológico. Obviamente la autoestima va a ser básica, pero va a agarrar todo lo que vivió en la infancia para conformar esa autoestima. ¿De dónde? De cómo el padre lo amó
y cómo el padre se amó a sí mismo frente al adolescente durante la infancia. Es a nivel psicológico. En la esfera de lo biológico hay muchísimos cambios también. Está la explosión de las cuestiones hormonales, empieza el vello en el hombre y también en la mujer, están los cambios sexuales del crecimiento del pecho en la mujer, el ensanchamiento de las caderas, el vello púbico, la voz en el hombre se le ensancha la espalda. Hay muchos cambios. De repente mi esposo siempre dice, es que si los ves, o sea, están grandotes, pero todavía ni siquiera se saben mover bien y son como garbados. Exacto, se ven como contrahechos, como que todavía no agarran forma, ¿no? Exacto, son como torpes, exacto, pero no digo todos, no es uno en particular, sino porque su cuerpo está creciendo de una manera como estos, ¿cómo se llaman? Y ahí van acomodándose, ¿no? Exactamente, entonces es una situación ahí, al nivel biológico, que el niño, que ya no es niño, está transformándose como una mariposa, ¿no? Y esta es una cuestión dolorosa. Y al nivel social empieza a tener libertades que antes no tenía, empieza a, como se ve como un adulto, aunque por dentro pudiera ser como un niño, las personas los empezamos a tratar como adultos y es así como que no saben cómo, ¿no? Sí. Entonces es toda una cuestión de ajustes que se da en la adolescencia y eso es lo que va a enfrentarse el adolescente. Yo nada más, retomando por el tema de hoy, sería cuestión también de voltear a ver qué es lo que está viviendo la mamá. Ándale. Porque la mamá, más o menos la edad de la mamá de un niño adolescente puede ir desde 30 años, si lo tuvo a los 15, 40. O hasta los 50 años. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve a mi bebé a los 32, cuando él tenga 15, ¿sí me explico? Sí, o sea, ya estoy más hacia los 50. Y luego las brechas generacionales. Exactamente, hay brechas generacionales, también está la cuestión de vida de la persona. Y algo que, nada más para terminar mi comentario, retomando la experiencia que daba María Marta, ella todo el tiempo se situó como madre, sí. Nunca perdió eso. Y eso es una de las cosas que más complicadas vemos con las mamás de hijos adolescentes, especialmente cuando están muy jóvenes o cuando se sienten muy jóvenes y quieren ser amigas porque están todavía chavas y pierden ese papel de madre, que creo que eso es uno de los aspectos a rescatar del testimonio. Que no se pierda esa proporción entre... Tú eres madre no importando si tienes 30 años de tu hijo de 15 o si tienes 50, tú tienes que ser madre. Y todo el tiempo tienes que serlo. No es como un trabajo del que entras y sales. Es un papel y es algo que asumes en el momento que tienes ese bebé en el vientre. Salto al siguiente punto, si me lo permiten, o quieren ahondar más en este, o nos vamos al punto de la comunicación, que también nos atañe mucho en esta etapa del adolescente. ¿Cómo realmente lograr esta comunicación que ya planteaba Diana Perla desde la niñez? Pero ¿qué opinas tú, María Elena? Escuchando a Cristi, la sobreprotección es un extremo y el abandono es el otro extremo. La sobreprotección anula la personalidad. Me acuerdo de una persona que a los 40 años encerrado en su cuarto, sin salir, pero la mamá todavía a los 12 años lo ayudaba a bañarse, le llevaba el lonche en el autobús y le ponía el lonche en las piernas. Ah, caray. Lo anuló, el hombre no salía de su cuarto a los 40 años. Pues te creo. O el abandono total de que yo confío en Dios o en ellos o no sé en quién, y solos los niños, y la mamá quién sabe dónde. Y respecto al testimonio de Martínez, a mí se me es muy importante la veracidad. Ellos le creyeron, pero antes fueron ellos veraces con el niño. No anduvieron con, Santo Claus. O sea, no le contaron mentiras al niño. La veracidad apoya una buena y efectiva comunicación. Ah, claro. Claro que sí. Si el niño ve que, por ejemplo, van manejando, se pasa un alto, llega el de tránsito, y en lugar de ver los papeles y todo, le dice, ten para las cocas, el niño, ¿qué va a hacer? Corrupción, claro, papá. Repetir la misma historia. Corrupción. El soborno corrompe la justicia, las buenas costumbres. Entonces, el testimonio que den los papás de respeto, de cariño, de amor, es básico. Bueno, la veracidad. La siguiente pausa, 2020-88-65, y regresamos. Así es la vida hoy de las madres y sus hijos adolescentes. Se regresa con nosotros, 2 minutitos, aquí estamos.
Oye, qué bonito leer sus comentarios en Facebook. Suba su opinión, hágale preguntas a mis invitadas, platique con nosotras. Nos echamos un chal tan sabroso con estos temas que nos invitan a ser mejores, ¿no le parece? Que cada quien tome lo que mejor le parezca y le sirva. Esa es la idea. Por eso no hacemos un debate, sino hacemos propuestas, lluvia de ideas. Voy a permitirme leer lo que está publicando la gente en Facebook para que también mis invitadas lo escuchen y entre todas nos enriquecemos. Va. En Facebook la gente dice: Rosa María Velasco, felicidades por tu programa. Yo sí me tomo una taza de café contigo. Gracias, Rosa María. Saludos. Mar Delgado dice: yo también, Clau, me tomo el cafecito. Andrea: esa sí que es una tarea titánica, la de ser madres de los hijos adolescentes. Ojalá les den buenos consejos. Mis hijos ya están grandecitos, pero creo ahí la llevan. Pues allá vamos con las buenas ideas. Nos dice Carla Rella: aún no soy madre de un adolescente, pero creo que es un trabajo muy difícil. Pienso que debemos darles confianza, ya que de esa confianza, nuestros hijos pueden contarnos más libremente sus problemas o logros, pero nunca perder la disciplina, los valores, ya que con ello logramos formar mejores seres humanos. Muy interesante el tema, Clau. Muchísimas gracias por tu opinión, Carla, y a todas. Bueno, esta conjunción entre, por un lado, sí permitir la comunicación, o esta combinación, ¿verdad? Y por otro lado, inculcar valores sin perder la firmeza, Así es. la autoridad. ¿Cómo se logra en tu caso personal, María? Mira, lo Marta. más importante en un ser humano, hablemos de niños, adolescentes e incluso adultos, es la disciplina. Incluso en muchos, y no estamos hablando de correctivos, estamos hablando de una disciplina de vida. Yo ahorita soy abuela de 7, no tengo necesidad de levantarme temprano, sin embargo me sigo levantando al cuarto para las 7 para hacer mis actividades del día. Y dice: oye, ¿por qué tan temprano? Bueno, es una disciplina. Claro. Y la disciplina, si no es autoimpuesta, no funciona. Yo no le puedo decir a mi hijo en aquel entonces, adolescente: oye, entrena 7 horas al día si quieres conseguir tu propósito. Pero él se lo autoimpuso. Él solo. Sí, entonces, la disciplina empieza en el momento en que nace el niño. Desde que le haces su horario para las comidas, empiezas a hacer una disciplina que luego en la vida adulta ellos van a poder llevar a cabo. No hay disciplina, no hay educación. Incluso hay una cita de un sacerdote capuchino que es el que da los retiros al Papa, Padre Renaud Cantalamessa, y él le dice: la disciplina custodia al amor y el amor custodia la disciplina. O sea, no puedes dar puro amor sin disciplinar, claro. No puedes dar pura disciplina sin amor. Qué bonito ejemplo. De hecho, voy a decirte una cosa así media radical. Tú no puedes disciplinar a alguien si no estás dispuesto a dar la vida por él. ¡Auch! Wow. Medio radical, aclaró María Marta. Bueno, radical y medio, podemos Exacto. decir. Sí. Fíjate, pero también la disciplina, ellos, sus hijos, la vieron en ustedes. Tú sigues siendo una mujer con esta disciplina, la disciplina que tú tengas, que tú te has fijado, y ellos la vieron, por eso no necesitabas pedírselas, porque ellos veían ese ejemplo. Te escucho, Cristi, claro. En relación a esto de la disciplina y el amor, me parece sumamente importante porque, como bien lo marca, cuando hay una disciplina y el niño no se sabe totalmente amado, lo va a vivir como una violencia, como un maltrato. Qué diferencia, claro. Es sumamente importante. Y si el niño no se siente disciplinado, aunque se sienta sumamente amado, se va a sentir como que nadie lo puede proteger. Porque si nadie le pone el alto, significa ¿qué va a pasar? Cuando algo grande pasa, si mi mamá no me puede detener en una rabieta, claro, si mi papá no me puede detener cuando estoy enojado, entonces mis papás no tienen el poder, no tienen la autoridad para protegerme y el niño se siente desprotegido. Y abandonado. Voy con Diana Perla en su comentario. Muy importante. ¿Cómo le voy a hacer yo como papá para ese punto? Uno como papá pierde la tranquilidad por corregirlo. Llamamos un regaño y un correctivo. Un regaño es cuando ya me desesperaste. Incluso a lo mejor hay un grito, incluso a lo mejor hay un buen golpe. ¿Te refieres a esa diferencia? ¿Te refieres a eso? No me regañes, no me lastimes. Oriéntame. Pero para orientar no necesito estar enojado. Yo necesito estar tranquilo y darle puntos y tiempos para poder tranquilizarlo y para poder
cambiarlo. Es muy diferente tenerle miedo y respeto al papá por gritos, por maltratos. El niño empieza a tener miedo. ¿Y qué va a pasar en su adolescencia? Es que se me hace que me va a regañar, no, mejor no le digo, y se le empiezan a acumular situaciones al niño que nunca va a poder solucionar con el papá porque no hay una comunicación sana, pura, de orientación, papá e hijo. Entonces yo creo que lo más importante en el momento que se está cometiendo la mala indisciplina, en ese momento yo, papá, antes de enojarme, antes de perder la paciencia, en ese momento voy y le digo, me ha tocado ver muchos papis que me dicen, es que no puedo, es que me golpea, o van y me dice, un adolescente de 14 años, es que ya golpeó a mi mamá, ven, ayúdame. ¿Por qué? Imagínate. Porque lo dejó, no te salgas, y ahorita sales, y no agarres esto, y él lo hace. Y la mamá nunca se tomó el tiempo, porque es el tiempo de párate y te estoy diciendo que no. Me da mucha risa porque hace poquito estábamos platicando y dicen, una amiga salió, antes nos corregían, ¿cómo nos corregían? En el momento mi mamá me decía, no te vas a salir, sí, ya me voy a salir, no, no te vas a salir. Y en ese momento se paraba la mamá y si la hija corría, agarraba algo y se la aventaba. Te daba una chancla. Sí, la chancla voladora. Te parabas y te parabas. Ahorita la mamá está platicando, es que este niño es tremendo. Uno como papá hace que su niño sea tremendo. Si yo digo que mi niño es inteligente, es inteligente. Si digo que es travieso, es travieso. Vámonos a la siguiente pausa, pero ya regresamos después de 2 minutos. Hay mensajes importantes de TV Nuevo León para ustedes y hay comentarios aquí que estamos dispuestas a leer para escuchar respuestas que nos ayuden. Hoy hablamos de las madres inteligentes, claro, amorosas, de nuestros hijos adolescentes. Ya volvemos. Yo perdí el igual quererme, y hoy tú pierdes mucho más. Ya hacia la ruta final, esto se fue rapidísimo. Voy a leer las preguntas de la gente. En el Facebook hay muchos comentarios que siempre agradezco y valoro. Alfredo García, Javier Trejo, Trep Mars, Silvia López, Vivian López, Adayas Chloe, Idalia Sáenz, Sari Roche, en fin, muchos que ya no me va a dar tiempo de leer, pero están ahí para que usted entre al Facebook de Así es la Vida y pueda compartir su opinión también. Nos dice, por ejemplo, Cristina García, cuando uno comete el error con sus hijos, ¿qué hacer? También opina Fortunata Flores, hay mucha comunicación con sus hijos, pero dice que el esposo no tiene tanta comunicación, que si esto perjudica a los jóvenes que no convivan con su padre. Sí, sí, definitivamente sí, porque como comentábamos, el papá es la figura paterna y es el hijo adolescente va a ser como es el papá. Realmente es un espejo, la familia es un espejo y el papá, si no tiene comunicación, no le gusta, no quiere, sí perjudica al adolescente. Y para eso, pues mamá y papá tendríamos que estar más comunicados quizá y hablar un poquito. ¿Qué se pudiera hacer en ese caso, Cristi? En el caso de que no hay comunicación entre mamá y papá, hay que buscar qué es lo que le está obstruyendo. Para que haya comunicación. Para que haya comunicación, sí. Creo que un punto importante es que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las madres o de los padres, creo que tienen buenas intenciones, pero que pudieran estar mal orientados o estar repitiendo patrones de su infancia o de sus propios papás que no entienden y que es importante que se revisen. Es bien importante porque muchas veces sí sé que no le debo de pegar, pero ya tengo el impulso y ya le estoy pegando. Sí sé que no debo de gritar, pero no sé por qué ya estoy gritando. Sí sé que no debo de contradecir a mi esposa o a mi esposo, pero para cuando acuerdo ya estoy diciendo que es un tonto o que es una tonta. Hay como estos impulsos internos, estos conflictos que nos hacen hacer cosas. Sí. Es importantísimo que las detectemos, que tengamos la fortaleza y la honradez y sinceridad con nosotros mismos para decir, tengo este problema que no entiendo, y el buscar ayuda. Puede ser ayuda del libro y el mejor, en mi opinión, obviamente es mi opinión como terapeuta, es una terapia. Y si me permites, me gustaría darles un regalo a las mamás. Claro.
primer consulta sin costo alguno para todas las mamás. Excelente. Puede ser para orientación a padres, para iniciar una terapia, para un consejo, nada más que lo especifiquen, pero todas las mamás, primer consulta sin costo Que en CIPRE. se comuniquen a qué teléfono en CIPRE, Cristi. 83 42 0000. ¿Y con qué fin? Con que puedan revisar qué es lo que hay en ellas que está provocando y que puedan resolver estas dudas. ¿Cómo me Excelente comunico, regalo, no? hable de una vez y saque una cita. Les voy a leer este comentario para que ya vayamos pensando en las conclusiones, nos queda poco para terminar. Dice una señora del público que de pequeña fue muy golpeada y ella ahora con sus hijos, ahora es sobreprotectora. Están en edades de 5 y 6, en quinto y sexto, y todavía los baña, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Y ya escuchamos los comentarios para que ustedes decidan cómo y la mejor manera de concluir el tema de hoy. Licenciada Diana Perla, psicóloga infantil. Yo creo que aquí, en este caso, lo ideal sería la convivencia, buscar una convivencia fuera de casa. Poder compartir un tiempo especial en ellos, en el que, por ejemplo, el deporte, que ellas puedan explotar hasta dónde puedo llegar. Yo como mamá no la puedo proteger dentro del deporte porque está en su clase y hay una barrera. Entonces, la actividad de ella, el logro que va a tener ella, me va a dar la capacidad a mí como mamá de entender hasta dónde mi hija puede llegar. Y yo creo que sería lo ideal la convivencia fuera, ya se hace en un área deportiva, ya se hace en un área cultural, no sé, para ver las cualidades que tiene mi hija y yo aprender de la capacidad que ellas tienen, hasta dónde, dejarla crecer, hasta dónde va a poder llegar ella. ¿Cuál es tu teléfono de consulta, Diana Perla, Claro que como sí. psicóloga infantil? El teléfono es el 1931-3800. Muchísimas gracias. Voy ahora con la conclusión de María Elena como psicóloga. ¿Qué te gustaría dejar para concluir la charla, María Elena, sobre esta mesa de diálogo? Ya dije que teníamos que seguir aprendiendo siempre. Sí. Y recomendé el libro. ¿No lo he recomendado al aire? Hazlo, Al por aire, favor. no, al aire no lo dije. Es lo que sucede a veces, como nos quedamos en el chale en la pausa. Pensamos no te que se lo preocupes. dijimos. No te Los adolescentes y sus problemas de Castillo. De veras, es un librazo y es libro de bolsillo, ¿no? ¿Cómo es se llama? Los adolescentes y sus problemas. El solo Ándele. hecho de que lo vean en la mesa, Editorial el Castillo. adolescente va a decir, bueno, entonces todo el mundo tiene problemas, es natural. La otra es que seamos bien conscientes de que somos figura de autoridad materna y paterna. Después de la lactancia tiene que identificarse el niño con la figura de autoridad, si es niño con el hombre, con la mujer. Pero acordémonos siempre de que el niño todo lo sabe. Es increíble, dicen, no, los niños no lo saben, no se dieron cuenta. Hay un inconsciente. Hay un inconsciente en nosotros que capta desde el adulterio, capta todo. ¿Por qué se porta así? Me llevaron en ocasión rapidísimo un niño que se arrancaba el cabello. Pero todo esto pelón, y una violencia con el director y con los profesores, y conmigo era un niño precioso, era un niño respetuoso, un niño tratable. Me di cuenta de que el problema era con el papá, lógico, no con la mamá. Lo mandé llamar y el papá tenía un segundo frente porque viajaba. Le dije, pues dejas el segundo frente, pero si el niño no se dio cuenta. Los niños se dan cuenta, los niños no les podemos mentir, pero es que no le hemos hablado. ¿Cómo se dieron cuenta? Hay un inconsciente. Por eso hay que ser veraces, como decía Marta, hay que ser derechos con los niños. El niño te va a captar la mentira, te va a captar que tú estás insegura en todo, te lo va a captar. ¿Quieres compartir algún teléfono de consulta o tu correo electrónico, María Elena? El teléfono es 8348-4172 del Muchas consultorio. gracias. Desafortunadamente me están entregando dos preguntas, ambas importantes, que las lea. Muy bien. Dice Azucena, ¿cuándo termina la adolescencia en los jóvenes? Porque tiene problemas con su hija. Si saben dónde se presenta Napoleón. Ahí ay, Mari, me sacó de onda. Sí sé dónde se presenta Napoleón, pero en el Crown Plaza, a ver si no me regañan por el gol. ¿Cuándo se termina la adolescencia? ¿Cuándo acaba? La adolescencia termina cuando el joven tiene independencia emocional
y económica de sus padres. Por eso hablamos de adolescencia tardía. Estamos exacto. teniendo adolescentes de 25, caramba. No, hombre, Ay, 40. Haremos el tema. Le prometo a Azucena que haremos el tema. Televidente, el papá abandonó a sus hijas, pero los hijos ya están grandes y él los quiere recuperar. Si está mal que quiera recuperarlos y que le tienen mucho coraje. Si vemos a la familia como un ser integral, formado por muchos miembros, vamos a darnos cuenta que lo que hace un miembro, aunque no se sepa, se sabe. Aunque no se diga, se sabe. Entonces, si un padre quiere recuperar a sus hijos, hay que darle la oportunidad a los hijos de aceptarlo o de rechazarlo. Y nos dice María Marta que tiene 5 hijos, que es abuela de 7, que tiene un matrimonio de ¿cuántos años? Van a sacar conclusiones de edad casi 40. Ay, mi vida hermosa, María Marta, gracias por venir al programa y llenarnos de tu sabiduría, de este ejemplo maravilloso de vida. Gracias, Diana Perla, gracias. Muchas gracias, María Elena, Cristina Kennington, gracias. Y felicidades, chicas, por el día de mañana, el Día de las Mamis. La mamá ganadora de nuestro paquete es la señora Yolanda Cavazos, María Yolanda Cavazos, así es que mañana la vamos a tener aquí en nuestro panel para festejarla, para darle sus regalos. Y habrá más regalitos, más regalitos importantes que quiero compartir con ustedes. Y a propósito de las mamis, Diana Perla, que trae a su bebé hermoso, mira, oye, se portó muy bien, Mira, qué belleza. ¿Cómo se llama Diana Perla? René Alejandro. Hola, René. Gracias por venir, así es la vida. Que vivan las mamis y que vivan los niños hermosos. Dios te lo bendice mucho, Diana Perla. Gracias. Gracias por su hermosa compañía. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Hoy a Cristina, que está en los controles, muchas gracias. En los controles técnicos, allá en el switcher. Soy Claudia Ábrego. Sea feliz, la vida es bella. Y es corta, vívala plenamente. Hasta mañana. Adiós.